Hay un personaje en la historia que deben hoy, si no lo conocían, hoy deben de memorizar su nombre porque posiblemente lo van a escuchar más adelante y posiblemente es necesario que conozcan su historia. Y el nombre va a ser difícil de recordar porque es Policarpo. Policarpo fue el obispo de Esmirna en el segundo siglo después de Cristo. La particularidad de Policarpo es que Policarpo fue discípulo de Juan, el apóstol, y fue un puente viviente entre los siguientes pastores de la iglesia y los apóstoles de Cristo. Entonces, Policarpo, por allá del año 155 después de Cristo, ya un anciano fue arrestado. Y cuando lo llevaron al anfiteatro, la arena estaba llena de una multitud que gritaba: mueran los ateos. ¿Por qué mueran los ateos? Ya lo había mencionado en otra predicación, pero para los romanos los cristianos eran ateos, porque los cristianos no adoraban a ninguna de sus deidades, no tenían ningún templo para adorar. Pero en aquel entonces así les llamaban a los cristianos: mueran los ateos. Y la multitud exigía la muerte de Policarpo. El procónsul romano, viendo la avanzada de Policarpo, intentó persuadirlo y le dijo: Policarpo, ten compasión de tu vejez y jura por el César, solo maldice a Cristo y te dejaré ir. Y esta frase que les voy a leer son unas palabras emblemáticas de Policarpo que resuenan en nuestros días. Cuando el procónsul le pidió maldecir a Cristo, Policarpo dijo: 86 años le he servido y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo puedo yo blasfemar a mi rey que me salvó? El procónsul lo amenazó con bestias y luego con fuego, pero Policarpo aceptó el sufrimiento, viéndolo como un privilegio para asemejarse a Cristo. Su lealtad era absoluta, porque él realmente creía que Cristo era su rey. Para Policarpo, Jesús era el rey que lo había salvado. Policarpo es un reflejo del amor que alguien tiene verdaderamente por Cristo y por su evangelio. Las acciones de Policarpo demuestran que para el evangelio de Cristo, que el evangelio de Cristo era realmente valioso para él, que el evangelio de Cristo era merecedor de toda su vida y su devoción. Y la pregunta que quiero hacerles hoy a ustedes, y también es para mí, lo he estado meditando esta semana mientras me preparaba, es: ¿Jesús es tu rey? Y es una pregunta que te tienes que hacer hoy. ¿Es Jesús tu rey? Y vamos a la primera escena que acabo de leer en el texto. Después de que Jesús fue acusado por las autoridades judías, por el sumo sacerdote y por el concilio, si se acuerdan la semana pasada, ahora ha sido atado y llevado ante Pilato, el gobernante romano. Y este gobernante romano, este Pilato, era encargado de esta región. Recuerden, los judíos estaban conquistados por Roma y Roma tenía su gobierno, pero Roma permitía que los judíos siguieran teniendo un gobierno ahí limitado, una autoridad limitada en los sacerdotes y en los principales escribas y fariseos. Así que en este texto podemos ver claramente cómo la autoridad que tenían los judíos no era suficiente para poder acusar a Jesús y para poder llevarlo a la muerte. Así que van a tener que recurrir ante Pilato. Pero nuevamente esto es algo que ya estaba profetizado. Marcos 10, versículo 33. Jesús dice: ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán y lo atarán y lo matarán y 3 días después resucitará. Si te das cuenta, Jesús les anunció que él sería atado y sería entregado y llevado a los gentiles, y justamente se refería a Pilato. Entonces era necesario que Jesús fuera ante Pilato porque los judíos no tenían la autoridad para crucificar a Jesús. Entonces a los sacerdotes se les permitía hacer ciertos juicios que tienen que ver con su religión o cosas menores en el entorno del templo, pero si alguien merecía la pena de muerte, ellos no estaban capacitados para hacer eso. Los romanos tenían una particularidad, y es que gobernaban con mucha justicia, entre comillas, pero eran muy justos, tenían procesos legales muy particulares, pero sobre todo no les gustaba el alboroto. No les gustaba que nadie estuviera haciendo ruido con algo y rápidamente iban a ejecutarse a quien tal acción lo hiciera así. Entonces, cuando llevan a Jesús ante Pilato, la primera pregunta que hace Pilato revela la acusación que tienen contra Jesús.
Y si tú ves la pregunta, Pilato se acerca ahí en el versículo 2 y dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Es decir, Pilato le está preguntando al acusado si lo que están diciendo de él es verdad. Ahora, es interesante porque cuando Jesús estaba en el patio del sumo sacerdote, ¿te acuerdas que la gente daba falso testimonio de Jesús? Y los testimonios no coincidían. Y unos decían algo, otros decían otra cosa. Y el sumo sacerdote, un poquito ya desesperado, dice, ya dinos, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús dijo, yo soy. Y verán al Hijo de Dios en las nubes, viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y Jesús demostró y reconoció que él era el Hijo de Dios. Pero curiosamente la acusación que hacen ante Pilato no es que Jesús se está adjudicando ser Hijo de Dios. Es decir, no lo están acusando de blasfemia. Si te acuerdas, cuando Jesús dijo eso, los sumos sacerdotes se rasgaron las vestituras y dijeron, eso es una blasfemia, ¿y qué más necesidad tenemos de algún otro testimonio si ya él lo declaró abiertamente? Entonces, cuando van ante Pilato, es acusado de llamarse rey de los judíos, no es acusado de llamarse hijo de Dios. Y eso tiene una intención. Y la intención es que Pilato no iba a tomar la blasfemia como una acusación, porque Pilato la veía como algo de su propia religión, algo como de ellos mismos del templo, de sus creencias, incluso él decía de sus supersticiones. Eso es algo de ustedes, no me metan en sus líos. Pero si Jesús está autoproclamando rey, a Pilato eso le preocupaba, porque el rey que ellos habían puesto para que gobernara a los judíos era Herodes. Y si había alguien que se estaba autoproclamando rey, era importante investigar y saber si esto era así, porque entonces eso quería decir que había una revuelta y que se podía levantar en contra del gobierno romano. Y eso es importante aclararlo porque así como hablamos acerca de los temas legales hoy en día, no es lo mismo acusar a alguien de robo que robo con violencia. No es lo mismo decir que alguien está siendo acusado de homicidio a homicidio calificado de primer grado. La acusación contra Jesús es importante y la acusación aquí es que Él es rey de los judíos. Por eso, cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Claramente suena extraña su pregunta. Porque si Jesús realmente es rey o se está proclamando como rey para derrocar a Roma, porque esa sería la razón por la que Pilato lo condenaría a muerte, ¿por qué está tan tranquilo y en silencio? ¿Por qué está atado? ¿Por qué fue tan fácil que lo entregaran? ¿Por qué fue tan fácil que lo capturaran? Por eso la respuesta de Jesús, cuando Pilato le pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le responde, tú lo dices. Y ojo, no es una respuesta evasiva. Jesús no está diciendo que no es el rey. Jesús está afirmando que es el rey. Pero esta forma de expresarlo deja en Pilato la responsabilidad de definir qué tipo de rey. Es decir, tú lo estás diciendo, que soy rey. Pero tienes que investigar o tienes que saber qué clase de rey soy. ¿Jesús es un rey que merece la muerte porque quiere derrocar a Roma en ese momento? ¿O Jesús es un rey distinto? Y Pilato no está entendiendo bien la acusación, o más bien la está entendiendo muy bien. Si Jesús realmente es una amenaza para el Imperio Romano, políticamente hablando, Pilato tiene que juzgarlo y encargarse de que no vuelva a ver la luz del día. Pero dice el texto que se agregaban más y más acusaciones de parte de los sacerdotes. Y Pilato, ahí en el versículo 3, le dice... De nuevo le preguntó, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan, pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Mira el asombro de Pilato ante una acusación que sabemos más adelante que Pilato sabía que era por envidia y Pilato sabía que Jesús no había hecho nada malo. Y ante una acusación tan grande sobre Jesús, y al ver a Jesús quedándose callado, sin abrir su boca, sin defenderse, Pilato se sorprende. Porque los juicios romanos, o la forma en la que hacían los juicios romanos, era parecido a nuestros tiempos, le daban oportunidad al acusado de defenderse. Y lo que está haciendo Pilato aquí es dándole la oportunidad a Jesús de defenderse. Pero nuevamente este texto hace una relación, o hace un eco bien importante, Isaías 53, ¿se acuerdan? Que él no abrió su boca, que enmudeció delante de sus trasquiladores, que él cayó y que él dejó que todas estas situaciones adversas de sufrimiento, de burla, vinieran sobre él hasta llegar a la cruz del Calvario. Pero Pilato sabe hacer bien su trabajo. Y Pilato no es tonto para darse cuenta que Jesús es inocente. No es el primer caso que pasa por manos de Pilato. Él sabe que Jesús es inocente. Ahora te quiero preguntar nuevamente, este rey que no se defiende, este rey que no abre su boca,
¿Es tu rey? Es una pregunta que te tienes que hacer. Porque mira, si Jesús hubiera abierto su boca para defenderse, rápidamente hubiera sido puesto en libertad. Ya tenía Pilato de su lado. Pilato quería ponerlo en libertad. Solo bastaba con que Jesús abriera su boca y se defendiera legalmente y Jesús iba a ser absuelto de su culpa. Me encanta la frase de Sofonías capítulo 3 que dice: callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Me encanta porque este silencio de Jesús reflejado o recordándonos a Isaías 53 justamente es parecido a este silencio de Sofonías. Es un silencio de amor por nosotros. Jesús está callado porque si Jesús habla, se defendería. Y si Jesús se defiende, no sería acusado. Y si Jesús no fuera acusado, no iría a la cruz. Y si Jesús no va a la cruz, tú y yo no tenemos vida, ni salvación, ni nada. Me encanta la documentación de este hecho porque nos está demostrando que Jesús podía liberarse. Más adelante lo van a ver en la cruz del Calvario y van a decir: mira, a otro salvó y así mismo no se puede salvar. Descienda ahora de la cruz y vamos a creer en Él. Y no están entendiendo lo que está pasando porque Jesús podía haber evitado la cruz desde este momento. Pero Él no abrió su boca, y no abrió su boca por amor a su pueblo. No abrió su boca para salvar a muchos. Y el que no abra su boca es algo más sorprendente porque nosotros nos podemos sorprender incluso más que Pilato. Porque mira, tú y yo podemos salir libres de alguna acusación que no sea cierta humanamente hablando. Tal vez si nos buscan algo más profundo, posiblemente salga algo que nos avergüence. Pero te digo algo, no había forma ni manera en la que le encontraran algo a Jesús. Jesús estaba sin pecado, Él era santo y Él no había hecho absolutamente nada malo en toda su vida. Pero podemos librar algún tribunal humanamente hablando. Pero si hoy estuviéramos tú y yo delante de Dios, te aseguro que delante de Dios no saldríamos bien librados de nuestra culpa y de nuestro pecado. Y lo sorprendente es que Jesús tenía argumentos incluso para defenderse de Dios mismo como Padre. Es decir, ni Dios mismo tendría algo que inculparle a Jesús. Y estoy hablando del Dios soberano de todo lo que existe, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Jesús tenía argumentos aún para decir: yo no merezco hacer esto. Pero Él no abrió su boca. Y cuando pensamos en las implicaciones de que este sea tu rey, que este sea nuestro rey, creo que tiene implicaciones muy drásticas en tu vida y en mi vida. Tiene implicaciones desde cómo tratamos con nuestro pecado. Porque tú y yo somos muy buenos para defendernos. Somos buenísimos justificándonos. Somos buenísimos para decir: sí, yo hice esto, pero ¿por qué Él hizo esto? Somos buenos para tal vez airarnos contra nuestros hijos. Y dices: pues sí, mijito, pero es que tú también. Somos buenos para justificar todas las acciones que podamos hacer que lastiman o dañan a otros. Y podría ser que en algunas tengas razón. Pero te digo algo, ante Dios no tenemos manera de defendernos. Porque ante Dios somos culpables tú y yo. Y esto es lo maravilloso de esta escena. Que Cristo no se defiende para que tú dejes de defenderte por ti mismo. Cristo no se defiende y no abre su boca para que tú y yo vengas a la fuente de la gracia que hay en Cristo Jesús y dejes de confiar en tus capacidades y confíes plenamente en que Dios sostiene y cuida de tu vida y de tu familia. Por eso te digo, es Jesús tu rey. Porque qué difícil es cuando alguien nos ofende querer abrir la boca rápidamente, ¿no? Y ojo, no estoy diciendo con esto que no te defiendas ante la injusticia. No estoy diciendo que si alguien te choca el carro, como Jesús es tu rey, vas a decir: no, fue mi culpa. No, pero tú no fuiste la culpa, fue culpa de sí, pero soy cristiano, fue mi culpa. No lo lleven a ese plano, porque para eso están las leyes, para poder hacer justicia en este plano terrenal. Pero esta escena, el que Jesús sea nuestro rey, nos hace recordar a Policarpo. Policarpo pidiéndole que maldiga a Cristo si no iba a ser muerto en la hoguera. Policarpo, en lugar de ver algo terrible en eso, él vio una salvación porque él amaba a Cristo y porque Cristo era su rey y porque él admiraba a Cristo. Y él vio con un honor pasar por esa hoguera antes de maldecir a Cristo, quien era su rey. Es que cuando alguien te ofende, se siente feo, sientes ganas de venganza. Yo las he sentido, estoy seguro que tú también. Pero lo que hacemos no es abrir nuestra boca para defendernos. Lo que deberíamos hacer es voltear a ver el silencio de Jesús, que en nuestro pecado Él no abrió su boca para defendernos y para salvarnos. Y una vez que yo veo el silencio de Jesús, yo puedo regresar y ver la ofensa que me hicieron y actuar con una mayor seguridad fielmente en el Evangelio de Jesucristo.
No estoy diciendo que todas las cosas las vamos a dejar pasar. No estoy diciendo que vamos a dejar que todos nos pasen por encima sin poner cosas claras en su lugar para hacer la vida disfrutable. Pero sí estamos diciendo que podemos ver las ofensas y podemos ver las heridas que nos han hecho desde aquel que no abrió su boca y nos salvó y nos perdonó. Y te garantizo algo, ver la cruz de Cristo, ver a Cristo enmudeciendo en ese momento, hace que su sanidad brille y alumbre más en tu vida que cualquier dolor que alguien te pudo haber causado, porque su gracia es suficiente y porque Él es la fuente de toda gracia y porque lo cantábamos hace un ratito, la sangre de Jesús tiene poder para salvarnos y perdonarnos y para transformarnos. Entonces créeme, si hay algo en tu vida que sigue doliendo, hay una ofensa que sigues trayendo y trayendo, lo que tienes que hacer es seguir volteando a ver el silencio de Jesús ante Pilato. Lo que tienes que hacer es seguir volteando a ver a Jesús dispuesto a ir a morir en la cruz del Calvario, dispuesto a no defenderse para salvar a su pueblo. Y estoy seguro que en esa dinámica tú vas a ser restaurado, tú y yo vamos a ser transformados. Ayer fuimos a la Feria del Libro. Era festival o feria. Era un caos terrible entrar a ese Intermex. Pasamos como 40 minutos en una fila para que nos dieran acceso. Justo cuando vamos entrando todos en filita, aprendí a laminar en Ciudad de México para que nadie se me meta, ¿no? Y justo cuando estoy entrando a la rampa, la camioneta de atrás me pega. Y dije, me pegaron, no puede ser en este momento, todos ya estresados por el tráfico, queríamos entrar. Cuando llegamos a la Pluma del estacionamiento, se me empareja la otra camioneta y yo estaba listo para atacar. Y yo volteo y veo, y una señora solamente dice, perdón, joven, perdón, fue mi culpa, perdóname. Ay, la ira se me fue, ¿no? Y lo único que dije en mi mente fue, qué bueno que ella habló primero. Y en ese momento me sentí muy avergonzado y dije, ¿en serio no iba a poder tomar yo eso con más tranquilidad? ¿En serio la gracia de Cristo en mi vida es tan pobre? ¿Cristo ha hecho tan poco conmigo que no tengo la capacidad de tomar con madurez que me hayan pegado? Y decir, oh, sí, esas cosas pasan. No. Karen rápido me dijo, Cielito, puede haber sido yo. No sé si eso me enojó más o me tranquilizó. Pero hermanos, ¿en serio? ¿Es tan poco lo que hemos profundizado en la gracia de Cristo para que nuestras vidas sean tan sensibles y tan ofendidas? Tenemos que voltear a Cristo, a verlo callado, muriendo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pudiendo defenderse, no lo hizo por amor a ti y a mí. Si Pilato, un pagano, se puede dar cuenta de que Cristo era inocente y que no merecía eso, tú que has recibido la gracia de Cristo, yo que he recibido la gracia de Cristo, lo podemos ver con mayor magnitud porque Él nos ha salvado en su gracia y en su cruz. Por eso me encanta el himno que deberíamos de cantarlo aquí, muchachos de la música. Hoy yo siempre amaré esa cruz. Y en mis triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque por ella fuimos salvados. Hermanos, en la forma en la que interactúas con las personas, en la forma en la que te relacionas con las personas, realmente Jesús es tu Rey. Y después viene la siguiente escena. Y en esta escena vamos a ver un rey inocente que muere como culpable. Dice lo siguiente: ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Déjame explicarte los elementos que tiene esta escena, porque fíjate lo que Marcos quiere que observemos. Número uno, hay uno que se llama Barrabás, que irónicamente se significa Barrabás, hijo del Padre. Y está Jesús, que es el Hijo de Dios. Algo que pasó con Barrabás, por el juicio que se le imputa, homicidio en la insurrección, posiblemente Barrabás era alguien que era un revolucionario de su época, posiblemente un celote, que estaban buscando la libertad del pueblo de Israel con mano armada, con guerra, con insurrección. Entonces a esos el gobierno de Roma los tenía bien ubicados y los tenía bien encarcelados. Entonces Marcos nos está presentando quién es Barrabás y por qué estaba encarcelado, y es algo muy importante, manténlo en tu mente. Después dice que cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho.
No sabemos cuándo comenzó esta tradición o cuándo terminó, posiblemente solo era de Pilato porque no hay mucho registro que otros lo hicieran, pero Pilato en esta fiesta de los judíos, les daba la oportunidad de liberar a algún preso al que ellos pidieran. Entonces Pilato les preguntó, fíjate, Pilato queriendo ya liberar a Jesús, ¿quieren que le suelte a Jesús el rey de los judíos? Y fíjate lo que dice el 10, porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Los fariseos, cuando Jesús les contó la historia o la parábola acerca del dueño de la viña, que los labradores fueron malvados con todos los mensajeros y cuando vino el hijo lo mataron porque él se iba a llevar la heredad. ¿Te acuerdas de eso? Los fariseos, los principales sacerdotes estaban bien enojados, pero no se atrevieron a hacerle nada a Jesús por miedo a la multitud. Las multitudes seguían y apoyaban a Jesús. Hacía milagros, alimentó a 5,000 personas, luego a 4,000, sanaba a un montón de gente, la gente abarrotaba. Las multitudes estaban a favor de Jesús. Y este es un texto bien extraño porque aquí están en contra de Jesús ahora. Pero quiero explicarte por qué estaban en contra de Jesús. Y todo tiene que ver nuevamente con que la gente no aceptaba a Jesús como un Mesías sufriente. A ellos les encantaba todos los milagros que hacía Jesús. Oigan, ¿se acuerdan cuando nos dio pan y pescado de bien poquitos hizo un montón y luego lo volvió a hacer? ¿Se acuerdan cuando nos amontonábamos y Él nos sanaba? Nos acercábamos y nada más le tocábamos el manto y nos sanaba. Era impresionante el poder de Jesús, pero posiblemente ahora ellos están pensando que Jesús es una farsa. ¿Por qué? Porque lo ven humillado y Él dice, así Él no va a liberar a nadie. Y ahorita vamos a ir a Hechos, porque en Hechos Pedro les recuerda este suceso. Y Pedro nos explica por qué en este momento ellos optaron por Barrabás en lugar de por Jesús. Pero la gente cambió, la multitud cambió. De amar a Jesús profundamente, ahora lo estaban despreciando. No sé si te gustan las películas de Rocky Balboa. Yo creo que la mayoría los ha visto. Y en una película de Rocky Balboa contra el ruso, ¿se acuerdan que cuando Rocky llegó a Rusia a pelear, toda la multitud estaba en su contra? Y chistoso porque cuando vieron que Rocky no se daba por vencido, que le pegaban y le daban y le daban y le daban y le daban, que dicho sea de paso, yo siempre pienso que Rocky perdió en todas, ¿no? O sea, pierde el que a más le pegaron. O sea, si contamos, el que más le pegaron fue a Rocky. Ya al final con 2 golpes ganaba, pero pues la tunda que le dieron al pobre, ¿no? Pero llegó un momento donde vieron la persistencia de Rocky Balboa y la gente cambió. Y ahora estaba a favor de Rocky Balboa por verlo recibir tantos golpes. Aquí está pasando lo contrario. Cuando la multitud vio que ese Jesús que hacía milagros, que se veía que tenía autoridad, que enseñaba, que expulsaba fuera demonios, cuando llegó la hora de demostrar que podía derrocar a Roma, lo que hizo fue entregarse y humillarse. La gente cambió. Y ahora están gritando, crucifícale. Y la razón que posiblemente nos está mostrando aquí Marcos, por la cual eligen a Barrabás, es porque Barrabás cumple más sus expectativas de un libertador. Posiblemente Barrabás cumple más sus expectativas porque él sí enfrentó a Roma, porque él estuvo incluso dispuesto a morir, a matar, para liberar al pueblo de Israel. Y por eso gritan Barrabás. Por eso hay una ovación para Barrabás. Pero es curioso porque Jesús no estaba dispuesto a matar a nadie. Jesús estaba dispuesto a morir él, como el Hijo de Dios, para salvar a su pueblo. Y hay una ironía bien grande aquí. El pueblo de Dios prefiriendo a un homicida antes que a Jesús, el Hijo de Dios. Dice el 11, pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidieran que en vez de Jesús soltara a Barrabás. Pilato les preguntó nuevamente, ¿qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos respondieron a gritos, crucifícalo. Y Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal he hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícalo. Pilato, queriendo complacer a la multitud, recuerden, no les gustaba el desorden, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Ahora, Josué, ya sé lo que nos vas a decir. Eso también estaba escrito, efectivamente. Isaías 53 dice lo siguiente, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca.
No tiene aspecto hermoso ni majestad, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Muchas veces se ha dicho a través de este texto que Jesús no era agraciado físicamente. No creo eso. No tengo razones para decir otra cosa, salvo que los reyes generalmente eran guapos como uno. Pero ese texto no está ahí para hablar sobre la apariencia física de Jesús. Está para hablar sobre la apariencia como Mesías. Y ante los ojos del pueblo, dice Isaías, que iba a ser desechado, iba a ser despreciado y no iba a ser deseable. Es decir, todos quieren la libertad del pueblo de Roma, todos quieren seguir milagros y milagros, todos quieren seguir más pan, más milagros, más gente sanada, y todos tenían hambre de todo esto que estaba haciendo Jesús. Pero cuando Él fue a la cruz del Calvario, cuando Él se dejó humillar, Jesús comenzó a ser indeseable para ellos. Y ya no lo apreciaron y lo despreciaron completamente. No lo estimaron. Pero fíjate lo que dice el versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Y esto es lo maravilloso, porque esta gente que estaba ahí viendo a Jesús, despreciándolo porque no aceptaban su sufrimiento, no querían un Mesías sufriente, posiblemente querían un libertador más parecido a Barrabás, que tuviera el valor de atacar y de matar a personas para liberar al pueblo de Dios. Pero no estaban viendo, no tenían la capacidad de ver que Jesús era el Hijo de Dios y que se estaba entregando a sí mismo para salvarnos, para llevar nuestras enfermedades, para cargar nuestros dolores, para ser molido por nuestras transgresiones. Su corazón estaba completamente desviado. Y por eso vuelvo a preguntarte, ¿es Jesús tu Rey? Porque si Jesús es tu Rey, eso tiene implicaciones más trascendentes. Porque su sacrificio se vuelve una expectativa para tu vida. Porque en su sacrificio encuentras la fortaleza que necesitas para vivir de acuerdo a su voluntad. Porque en su sacrificio encuentras lo que necesitas para sacrificarte por tu esposa y por tus hijos. Porque en su sacrificio encuentras lo que necesitas para ser una mujer de acuerdo a la palabra del Señor. En su sacrificio lo encontramos todo. Pero te tengo que volver a preguntar, ¿es Jesús tu Rey? Puedes ver en Jesús, en su humillación, en su cruz. Puedes ver la gloriosa bondad y misericordia de Dios para tu vida. Mira lo que dice el Salmo que comenzamos leyendo. Salmos 45. Va a estar al frente para que lo podamos leer. Dice, rebosa mi corazón un tema bueno. Al Rey dirijo mis versos. Mi lengua es como una pluma que escribe muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Prepara tu espada sobre tu muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad. Y en tu majestad cabalga en triunfo por causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus flechas son agudas. Los pueblos caen bajo de ti. En el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Tu trono, oh Dios, es eterno. Y para siempre, centro de equidad, es el cetro de tu reino. ¿Puedes ver aquí la cruz de Cristo? ¿O dices, este es otro rey, no se parece? ¿Puedes ver que en este salmo que está profetizando y hablando sobre el Mesías, no hay margen de error cuando lo vemos morir en la cruz del Calvario y podemos ver la hermosura de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la gracia que derrama los ríos de agua viva que se vierten desde el monte Calvario para ti y para mí? ¿Puedes mirar a la cruz de Cristo y ver esto? ¿Es Jesús tu Rey? Y mira lo que pasa al final de esta historia, más adelante, pensando en los sacrificios de Cristo. Dice Hechos 3. Estando el que era cojo, aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así como si en nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Habían hecho andar un cojo de nacimiento que pedía limosna en el templo y todos estaban asombrados ahora porque los discípulos estaban haciendo milagros. Y los discípulos dicen, ¿por qué se asombran? Como si nosotros hubiéramos hecho andar ese cojo.
El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Fíjate lo que les va a decir: al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Te imaginas? Estar ahí tú y yo, haber gritado, crucifíquenle, con todo el coraje que tenías, y después enterarte que ese siervo es el que Dios envió y que Dios lo resucitó y que está a su diestra y que era reina. Y tan es verdad que hay un nuevo cojo sanado que está demostrando que todo esto es verdad. Dice el 16, por la fe en su nombre, el nombre de Jesús, es lo que ha ofrecido a este hombre, ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Fíjate lo que dice el 17. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes. ¿Qué ignoraban? Aquí está. Pero Dios ha cumplido así lo que ha dicho de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio, de refrigerio, vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús el Cristo designado de antemano para ustedes. ¿Qué era lo que ignoraba toda esta multitud? Que el Mesías tenía que padecer. Y ellos no lo valoraron, ellos no lo estimaron. Corremos el riesgo, hermanos, de domingo a domingo venir a adorar a un Dios o a un Jesús que no es bíblico. Tú y yo corremos el riesgo de inventarnos un Jesús de acuerdo a nuestra imagen y de acuerdo a nuestras necesidades. Corremos el riesgo de buscar un Jesús que está interesado solo en tu superación personal. Solo un Jesús que está interesado en que cumplas tus sueños, o solo un Jesús que está interesado en que tu cuenta de banco siga creciendo. Y si bien es cierto, estoy seguro que nadie aquí ha dejado de ver la mano bondadosa de Dios y nadie aquí ha dejado de ver la provisión de Dios en sus familias. Ese no es el Jesús del que habla la Biblia. El Jesús del que habla la Biblia es uno que cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, que estaba anunciado que debía de padecer. Y meter la cruz del Calvario y meter los padecimientos de Cristo Jesús en la ecuación nos desarma por completo. Meter la cruz del Calvario, meter los padecimientos de Cristo en la ecuación nos ayuda a recordar que Cristo vino a morir, vino a callar, no se defendió, no para que tú cambiaras el carro, no para que tuvieras una mejor casa necesariamente. Él vino a sufrir para que tú fueras salvado de tu pecado, para que tú encontraras gracia y redención para vivir de una manera distinta, para que tú, por su gracia y por la obra de su Espíritu Santo, pudieras nacer de nuevo y tener una nueva perspectiva. No sé las maneras en las que tal vez tú y yo hay veces que articulamos el Evangelio o la iglesia, pero esta es la centralidad de la iglesia. Un pueblo salvado por gracia que se reúne para adorar a Cristo y para seguir escuchando su palabra. Así que, hermanos que tienen tiempo en el Evangelio, mi ánimo para ustedes es que si Jesús es tu Rey, observes la quietud de Cristo al no defenderse. Y que esa paz de Cristo que no se defiende, que tiene todo bajo control para salvarnos, haga que tomes mejores decisiones en el futuro. Haga que confíes más en Dios en tu futuro. Todos hemos sido defraudados de alguna manera en algún momento. Todos hemos sido lastimados. Pero sería absurdo pensar que tú tienes mejores formas de tratar con tu culpa y con tu pecado. Sería absurdo pensar que tú tienes mejores formas de tratar con el pecado de otros ejercidos sobre ti. Ya alguien pagó en la cruz del Calvario. Así que te invito a ir a Cristo y a vivir una vida y una libertad completa y plena en Él. Que Él te cuida. Él está contigo. Si tú no has creído en Cristo Jesús, si tú no le has entregado tu vida a Cristo realmente, yo te quiero decir que vengas a Él con fe, porque en Él hay salvación y hay vida eterna. Y hay perdón para tus pecados. Hay una vida nueva. No podemos garantizarte que todos tus problemas se van a acabar. Todos tenemos problemas. Hay veces que vamos a tener problemas a causa del Evangelio.
Pero te garantizo que lo que dice la Escritura es verdad. El que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque si somos honestos, lo más preocupante de nuestras vidas es lo que pasa dentro del corazón y de la mente. Si somos honestos, lo que más nos destruye es lo que llevamos dentro, no las circunstancias que están afuera. Y Jesús en la cruz del Calvario cargó con eso para perdonar tu pecado y darte su Espíritu Santo. ¿Es Jesús tu Rey? Tienes que pensarlo. Tienes que vivir. Tenemos que vivir como si Él fuera nuestro Rey. Y en todas nuestras necesidades, como padres, como hijos, como esposos, mis hermanas como esposas, acuérdate, Jesús reina sobre todas las cosas. Él es Rey sobre la vida de tu esposo. Él es Rey sobre la vida de tu esposa. Él es Rey sobre la vida de tus hijos. Él es Rey. Confía en su palabra. Abraza su palabra y confía en Él. Porque Él fue herido. Ya fue herido por nuestras transgresiones. Él ya llevó nuestras enfermedades. Él ya llevó nuestros dolores. Como lo dijimos hace 2 o 3 semanas, a Él no le tomó por sorpresa tu pecado ni ninguna situación que has vivido en tu vida. Él está con nosotros. Él es por nosotros. Y Él es nuestro Rey. Un Rey que no se defendió y un Rey que murió como el culpable, siendo inocente, por amor a nosotros. Padre, gracias por tu bendición en Cristo y gracias por amarnos de esta manera. Ayúdanos a admirar tu cruz, Señor. Ayúdanos a mirar tu sacrificio en la cruz del Calvario, tu humillación como una muestra de amor para nosotros. Ayúdanos a ser renovados por tu gracia y por tu misericordia. Ayuda a nuestras familias, Señor, a ser reconstruidas y ayúdanos a reconstruir y ayudar a otras familias. Afirma nuestros corazones y nuestros pasos en ti y en tu palabra. Y mientras estamos en ella, mientras la predicamos, mientras la escuchamos, haz una obra poderosa en medio de nuestro corazón y nuestra mente. Somos tuyos, Señor, y anhelamos, Señor, ver cada vez más a personas que creen en tu nombre y que son parte de tu familia. Gracias, Padre, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por tu palabra y gracias por Cristo, nuestro Rey. En su nombre oramos. Amén.